Si llegaste a este video es porque te interesa resolver algunas dudas que existen acerca de la aplicación Honey Game. Es por eso que en este video resolveremos algunas de las preguntas más frecuentes que existen de esta aplicación. Si tú quieres resolver algunas preguntas que tienes acerca de esta aplicación, te sugiero ver el video hasta el final, ya que además de esto te encontrarás con muchas sorpresas. Ahora, sin nada más que añadir, relájate y ponte cómodo porque comenzamos. Bienvenido a un nuevo video de la comunidad Reino Digital. En este canal podrás encontrar varias formas de generar ingresos, ya sea con aplicaciones, páginas o trucos que te permitirán ganar dinero por internet. Así que, si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. De esta manera los videos te llegarán mucho más rápido y serás una de las primeras personas en generar ingresos en las nuevas aplicaciones. Sin nada más que decir, ahora sí, continuemos. La principal pregunta que suelen hacerme es que si esta aplicación es completamente segura, y la respuesta es que sí, ya que cuenta con programación antivirus que ayuda a proteger tus datos personales, haciendo que esta aplicación tenga un sistema seguro y confiable. Si eso es verdad, entonces, ¿qué tipo de datos utiliza? Muy bien, mira, los datos que usa esta aplicación son todos aquellos que se guardan cuando tú revisas una plataforma, ya sea una página web o una aplicación. ¿Y para qué los usa? Pues mira, te pongo un ejemplo. Si a ti te gusta estar mucho tiempo en Instagram y pasas la mayoría del tiempo en el panel principal, que en las historias, la aplicación toma esta información y la envía a empresas más grandes, como son Google o empresas de marketing digital. Para expresarlo mejor, es algo parecido a un contrato de trabajo, en donde Honey Game les brinda la información que ellos necesitan y las empresas más grandes le pagan una cierta cantidad de dinero, y hacen esto para que estas empresas sepan cuáles son los lugares más concurridos y en qué parte se debe colocar la publicidad. Otra pregunta entre las más frecuentes que suelen hacerme es que si la aplicación continuará pagando. La respuesta es que sí, ya que yo lo puedo comprobar en el panel principal de la aplicación, y además esta aplicación lleva funcionando hace mucho tiempo atrás, y en cada retiro que se realice descuenta una cierta cantidad de dinero para mantenimiento de la plataforma, lo cual nos garantiza que seguirá funcionando unos cuantos años más. Otra pregunta de las más comunes que suelen hacerme es ¿en dónde se ve reflejado las ganancias de sus referidos? Bien, la desventaja de esta aplicación es que no consta un sitio donde puedas mirar lo que te refleja tus referidos, sino que cada medianoche se va a aumentar automáticamente hacia el dinero que tú tienes generado en esta parte. Es decir, un ejemplo, yo tengo $10 con 91 centavos. A la medianoche este valor se va a actualizar y me va a aumentar una cierta cantidad de dinero, ya sea por el uso de mi cuenta o mis referidos. Otra pregunta de las más frecuentes que suelen hacerme es ¿cuánto tardo en llegar al mínimo de retiro si no tengo referidos? Aproximadamente lo que se suele tardar con esta aplicación es de 30 a 45 días, es decir, un mes y 2 semanas. Sin embargo, estás generando ingresos simplemente por tenerla instalada, ya que la aplicación es la encargada de realizar todo el trabajo y tú simplemente tendrás que utilizar tu internet. La última pregunta y la más frecuente es ¿cómo puedo aumentar mis ingresos en la aplicación más rápidamente? Pues mira, por la nueva actualización que tuvo Honey Game, ya sea por las situaciones actuales por las que estamos pasando o el excesivo número de usuarios, ha decidido reducir las ganancias. Esto dependiendo a su dirección IP. Esto quiere decir, si tienes muchos dispositivos conectados a tu misma red Wi-Fi, no te estaría contando lo que generen todos estos. Lo ideal con la nueva actualización es tener máximo hasta 3 dispositivos. Esto hará que los datos se envíen más rápido y generes más rápidamente. Un pequeño truco es que si tú cuentas con familiares o amigos que cuenten con una red Wi-Fi diferente a la tuya y que les guste pasar mucho tiempo en las redes sociales, puedes llegar a hablar con ellos y hacer que instalen esta aplicación en 3 dispositivos más que sean de su propiedad. De este modo tendrás 3 dispositivos con una dirección IP
y 3 dispositivos más con otra dirección sumamente diferente. Muy bien amigos, eso ha sido todo en este video. Cabe recalcar que estamos realizando un gran sorteo que se realizará en cuanto nosotros lleguemos a los 1000 suscriptores. Si tú quieres participar, solo tienes que dejar un comentario diciendo yo emprendo y tu correo de PayPal. Ahora, sin nada más que añadir, espero que te cuides y nos vemos hasta la próxima.